Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, en base a ciertas interrogantes y comentarios que me hacen, voy a traer este caso público y también intentar hablar un poquito o seguir contando por qué yo hablo de alienación. Reitero, como lo dije vez pasada, yo no hablo de síndrome, porque el síndrome no existe. Yo hablo de alienación, que parece lo mismo o que el origen puede ser eh, el mismo, pero en la práctica, en los fallos, no es lo mismo porque ya he reiterado que el síndrome habla de patología y no está incluido en los manuales diagnósticos y por supuesto que somos responsables y no hablamos de lo que no existe. Pero la alienación de una conducta que realiza un progenitor, sí hablamos y hablan los fallos. Bueno, ¿qué pasa con este caso público? Para los que no conocen, Andrea del Boca es una actriz muy famosa de la Argentina, sobre todo ha tenido mucho éxito en los años 90 con varias novelas y tuvo una hija, Ana, con este señor Biasotti, y desde la primera infancia siempre se conocieron que había conflictivas. Ella salió una vez denunciando hechos de violencia, otra vez que el señor la había secuestrado. Bueno, siempre se supo de esta conflictiva familiar, pero hace unos años, cuando ya la hija era mayor, la hija empezó a tener exposición pública, la hija también es actriz, y en un momento ella hace una denuncia penal, eh, y hace poco se conoce el fallo que el señor fue sobreseído de las acusaciones, y ahí, bueno, retomó un poquito toda esta conflictiva de este padre y esta hija, y el mismo señor Biasotti en varios programas habló del síndrome de alienación parental, que ya dijimos vez pasada que nosotros no vamos a hablar acá de síndrome, porque por supuesto, siendo psicólogo, voy a ser muy responsable. Si eso no existe en los manuales diagnósticos, ni en el DCM, ni en el CIE, yo no lo voy a mencionar. Yo hablo de la conducta de un padre obstruccionista. ¿Y por qué hablo de alienación o de obstrucción del vínculo y no de violencia vicaria? Más allá de que ese término acá en la legislación o en el ámbito judicial argentino no es un término habitual, porque si yo hablara solo de violencia vicaria, la víctima o diríamos el centro del bien jurídico protegido sería a la mujer. Yo utilizo los hijos para dañar a la madre. Y en este caso, el bien superior del niño, el interés superior del niño prima antes que el interés de la madre, porque lo dice todas las legislaciones, no solo locales, sino internacionales. El principio rector es el bien superior del niño. Entonces yo tengo que primero hablar del daño que se le hace al niño en la obstrucción y después veré si por medio de este daño también el foco es hacerle daño a la madre. Que en la mayoría de los casos sí, pero que hay otros que tienen que ver con otras cuestiones estructurales, otras patologías, otras, también pasa. No siempre es el foco la madre. Bueno, estos saben que yo siempre dejo las filminas en el drive, así que no lo quiero hacer muy largo. El señor va contando que a su hija más o menos le vio hasta los 8 años, ya después no le pudo ver más, solamente le vio cuando necesitaron firmar los permisos para salir del país y en 2 actos escolares. Y no le vio más. Y él llega un momento que él decide ya no firmarle los permisos, ni firmarle un permiso para que se fuera a trabajar como menor de edad a Estados Unidos, y bueno, eso tal vez trae mayor conflictiva porque ella tenía un contrato para trabajar. Entonces el señor es sobreseído, ¿no? Sobre la denuncia de abuso que realiza la hija. El magistrado que dicta esta sentencia dice que las probanzas de la pericia que se hicieron en este proceso penal habla de que ese hecho nunca sucedió. En 2019, la hija, Ana Tiara, la hija de Andrea del Boca, había denunciado a su padre por abuso sexual agravado. Lo agrava el vínculo, que ese abuso sexual lo realiza un progenitor. En su fallo, el juez agrega, no se ha acreditado ni se ha detectado la presencia de indicios
ni evidencias psicológicas que dieran cuenta de las maniobras de abuso sexual. Además del sobreseimiento del padre de la chica, defendió, bueno, el abogado obtuvo expresa constancia que la formación de la presente causa no afecta, bueno, el buen nombre y honor, la verdad que y no afecta, pero que salga tu hija en los medios diciendo que sos un abusador y ahí vamos, me parece que sí afecta. Las probanzas colectadas llevan a catalogar el relato de la querellante como parte de un recuerdo de algo que nunca sucedió, expresa el fallo. Un discurso similar al expuesto por su colega, bueno, habla de otro caso, ¿no? Donde dice, falta de credibilidad en el discurso del enunciante a mérito del resultado de los test proyectivos y la indagación de la personalidad. ¿Qué son los test proyectivos? Bueno, cuando los psicólogos hacen en el espacio de pericia dentro de un proceso penal, hay distintas herramientas para saber si estos hechos ocurrieron o cómo es la estructura psíquica o cuáles son los padecimientos. Y uno son estos test, que son test no solo de dibujos, sino de mostrar imágenes y mostrar ciertas escenas y recabar la información de lo que precisamente proyecta en la víctima o el querellante estas imágenes y estos dibujos y de ahí encontrar divergencias y congruencias, es decir, si en distintos métodos se van encontrando congruencias de lo mismo, uno puede empezar a dar, diríamos, un hilo de proyección de ese discurso o de ese hecho que la chica relata que pasó en su infancia. El juzgado tiene en especial consideración que a lo largo de las intervenciones efectuadas por los profesionales en todos los expedientes judiciales en los que se ha sumergido la vida de esta chica, en los que intervienen jueces, asesores, asistentes sociales, terapeutas, así como los profesionales de la escuela donde asistió, ninguno observó una situación de abuso como las denunciadas, indicó el juzgador. Como contrapartida, el juez dijo, la pericia efectuada al padre de la chica da cuenta también que no hay signos ni de trastornos ni de alteraciones psicopatológicas, porque claro, acá no solo estudian a la chica, estudian al padre, a ver si hay conductas de una estructura perversa o se estudia a los dos. Se corrobora que no hay nada para indicar que esta chica fue abusada por su padre y en el padre que no hay nada para decir que tiene conductas o estructuras compatibles con esto. Y hay que empezar a hablar y decir que esto sí existe. Yo entiendo que puede ser muy incómodo, pero hay fallos, como este fallo de abril del 2022, que la psicóloga que interviene en la pericia dice que da por finalizado el proceso de revinculación porque es tal el nivel de descalificación del progenitor a su tarea como psicólogo que ya no lo soporta, que ya no puede, es intransigente, no colabora y no participa en el proceso ordenado por un juez. Entonces dice, la psicóloga en el informe dice, bueno, acá hay que hablar de indicadores de alienación parental o obstrucción de vínculo o interferencia parental. Sí, señores, en el 2022, en una sentencia se habla de alienación, no habla de síndrome la psicóloga, por supuesto, porque no existe el síndrome. Existe la conducta obstruccionista. Remarca, se percibe en el padre una absoluta ausencia de ambivalencia, del hijo, perdón, de sus sentimientos, de todo lo malo está en su madre y lo bueno en su padre. Agrega que el chico reitera en las entrevistas lo expuesto por el padre. Repite en forma textual lo que le dice el padre. Entonces acá habla de un fenómeno, de una posición que ocupa el padre en ese relato. Entonces, bueno, hay que llamarlo de ese modo. Y tiene un peso aún mayor que hablar, sí, esto es violencia al hijo, sí, es manipulación. Pongamos el nombre que queramos ponerle. Estamos hablando de que hay un padre que obstruye un vínculo con un hijo y obliga a que ese hijo empiece a relatar su discurso hasta que sienta odio por ese otro progenitor y lo niega en su vida y lo excluye de su vida.
Entonces, en este caso, ¿qué hizo el juzgador? El juzgador en la sentencia dijo, bueno, yo voy a disponer, más allá de lo que le pasa al progenitor, yo voy a disponer una revinculación igual. Yo voy a requerir que el profesional asignado remita todo el tiempo los informes. También voy a decir que acá no solo tienen que ser responsables las partes y los psicólogos intervinientes, sino los abogados. Porque para que haya un padre que presente todo el tiempo medidas y cuestiones a la justicia, también hay un abogado que, como dice acá en el punto 9, y bueno, hay que ver cuánto viola el código de ética, cuánto se facilita a que ese padre siga ejerciendo esa obstrucción. Por lo cual, estos fallos me parecen muy interesantes, porque acá vemos a un juzgado comprometido. Si yo estoy viendo este riesgo, ¿qué hago? No hago nada. Entonces, este juzgador que dice, no, yo no solo que voy a sostener la vinculación de la madre, por más que el chico no quiera, sino que voy a requerir la intervención de los profesionales, los psicólogos que lo hagan de un modo más serio y que los abogados sepan que si continúan con presentaciones totalmente fuera del código de ética, también se remitirán las denuncias pertinentes a los códigos que regulan su profesión. Andrea del Boca ya tenía exposiciones públicas donde decía esto, es el diablo y lo quiero ver preso para que mi hija sane. Bueno, hay un discurso, si eso lo dicen los medios, no quiero imaginarme lo que dice en la intimidad. Este señor, en este caso, no habla de que hay un odio hacia él, que por eso usa a la chica, sino, en este caso dice que ella, Andrea del Boca, intentaba que la hija continúe de un modo simbiótico, diríamos, su legado, ¿no? Por eso tenía un contrato para la chica cuando era menor de edad, dejó la escuela para trabajar y bueno, toda una cuestión. Por eso digo que no siempre en esto hay violencia hacia el otro progenitor, sino que tiene que ver muchas veces, bueno, con otro tipo de conducta de base o de estructura de base, que si yo pienso en el progenitor al que le hace daño esto, estoy dejando en segundo plano al niño y la verdad que no. El primer plano tiene que estar en el niño. Entonces el señor que dice, bueno, me borraron para tener control de la hija. Y lo borraron porque hace 13 años que no la ve y obviamente después que la hija lo denunció de abuso sexual y es sobreseído, no la va a ver nunca más. Federico Baudino, que es una persona que trabaja en la pericia, refiere a esto. Bueno, vamos a separar. La alienación nada tiene que ver con el síndrome de alienación. La primera es reconocida por la Organización Mundial de la Salud y la Corte de Jurisprudencia y la segunda no. 2. Los niños y niñas víctimas pueden ocultar, tergiversar o mentir por amenaza a lo victimario. 3. La psicopatía no se diagnostica porque no es una enfermedad. Hablamos de una estructura psíquica, no es una enfermedad. Es importante que los encargados de la investigación criminal estén asesorados para identificar al psicópata. 4. Cada uno de nosotros que trabajamos como operadores judiciales somos responsables del cuidado de los niños y niñas como prioridad, ¿no? ¿Y por qué esos niños no tienen otro modo de hacer visible lo que les pasa? Entonces, aunque los síntomas pueden ser similares, hay una distinción entre la alienación parental y el síndrome, como lo explica Federico Baum. Bueno, muchas gracias por continuar aquí, por escucharme y espero que quede claro eso. No hablamos de síndrome, hablamos de alienación. Nos vemos en la próxima.